Entonces, vamos a empezar recordando un poquito lo que hablamos del p-valor, que queda un poco medio perdido en todo el ejercicio, así que vamos a hacer como un resumen. Entonces, ¿cómo funcionaba esto? Tenemos una prueba de hipótesis y conocemos la región crítica. Lo que hacíamos era escribirla de cierta forma. Región crítica iba a ser algo así. La región crítica, de un lado poníamos todas las cosas que dependían de la muestra, que acá le llamamos T, esto sería como un estadístico, que depende únicamente de la muestra. Y después de este lado teníamos una constante o algo así, algo que no depende de la muestra. Entonces el objetivo era escribir la región crítica de esta forma. De un lado, todo lo que depende de la muestra, y del otro lado, lo que no depende de la muestra. Más bien, lo que depende de alfa y cosas que, vamos a poner, depende de alfa, de nivel de significación. Sí, en realidad, alguna cosa que no dependa de alfa la pueden pasar para este lado también, y no pasa nada. ¿Sí? Como que lo que tiene que estar de este lado, acá de este lado sí todo lo que depende de la muestra, de este lado lo que depende del nivel de significación y alguna otra cosa que ande por ahí, yo que sé, algún raíz de n, algo así, lo pueden pasar para este lado o para este, no pasa nada. ¿Sí? Pero lo que es importante es de este lado lo que depende de la muestra, de este lado lo que depende del nivel de significación. Entonces, una vez que teníamos la observación realizada, tenemos x1 hasta xn observaciones. Entonces, t sub 0 era el valor observado de t. ¿Sí? O sea, hacemos la cuenta que haya de este lado usando los valores que tenemos de la muestra. Entonces, valor observado de t. Y después, el p-valor, lo que hacíamos era calcular la probabilidad suponiendo que h0 es cierta de que t valga más que lo que observamos. ¿Sí? Que a veces la definición que se da para el p-valor, medio hablada, digamos, es la probabilidad de observar algo más extremo de lo que observamos. O sea, pues la probabilidad de que t sea mayor que el valor que observamos. Y después, para decidir si rechazamos H0 o no, lo que hacemos es comparamos el p-valor con los valores de alfa que elijamos. Entonces, vamos a rechazar H0 si solamente si alfa es más grande que el p-valor, y no rechazamos H0 si solamente si el p-valor es más pequeño. ¿Sí? Entonces, cuando trabajamos con el p-valor, como que elegir alfa es lo último que vamos a hacer. Y podemos, de hecho, comparar con varios alfas. Entonces, como para recordar un poquito. Entonces, no sé si hay alguna duda hasta acá.
Entonces, vamos a mirar el 6 de repente. Entonces, ¿qué nos dice? Hay una máquina en una fábrica y hay que repararla cuando produce más de 10% de piezas defectuosas en un lote de artículos producidos diariamente. Entonces lo que hacemos es, tomamos una muestra aleatoria de 100 artículos y vemos que ahí hay 15 piezas que están defectuosas. Y lo que dicen es que va a haber que reparar la máquina y queremos ver si eso tiene sentido o no. ¿Sí? O sea, queremos contrastar estas dos hipótesis. La hipótesis nula es que la proporción de piezas defectuosas es menor o igual a 10%, y H1, la alternativa, es que la proporción de piezas defectuosas es mayor al 10%. Entonces acá lo que queremos es ver la proporción de piezas que están defectuosas. O sea que podemos tener como X, que va a ser una Bernoulli, que nos agarramos una pieza y nos dice si es defectuosa o no. Entonces esto va a ser una Bernoulli de parámetro P. Y P es la proporción verdadera, digamos, de piezas defectuosas. Defectuosas. Y lo que queremos decidir entre H0, que es la proporción de piezas defectuosas es menor o igual a 10, que esto sería P menor o igual a, bueno, 10%, o sea, 0,10. Y después la alternativa, que es que la proporción de piezas defectuosas es mayor al 10%. Sí, queremos decidir entre estas dos. Entonces, esta prueba de hipótesis en realidad es lo mismo que hacer qué. Porque nosotros vamos a rechazar H0 cuando hay evidencia de que P es mayor estricto que 0,10. O sea que si en realidad el valor real de P es menor que 0,10, no nos va a importar. O sea que esta prueba de hipótesis es lo mismo que hacer esto en realidad. H0, P igual 0,10, H1, P mayor que 0,10. ¿Sí? Porque lo que nos interesa ver es si en realidad P es mayor que 0,10. Si en realidad es menor, no va a afectar. ¿Sí? Entonces, estas dos pruebas de hipótesis es la misma. La región crítica va a ser la misma para las dos. ¿Sí? Solamente nos interesa descartar eh, este caso cuando hay, digamos, nos interesa descartar este caso cuando hay evidencia de que P tiene que ser más grande. ¿Sí? Evidencia de que sea más chica, no vamos a mirar. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver cómo es la región crítica de una prueba de esta forma. A lo último de por qué es lo mismo poner menor igual que igual. Está, cuando hacemos esta prueba, ¿qué pasa? Vamos a decidir si es razonable decir que P es menor o igual a 10, o si tenemos evidencia como para decir que en realidad P tiene que ser más grande, ¿no? Como que en cierto modo queremos como que nos digan, hay evidencia muy fuerte como para que esto no sea razonable y por lo tanto tenés que decir que P es mayor que 0,10. ¿Sí? Entonces lo que nos interesa es ver si en realidad tiene que ser mayor. Ver si en realidad es menor, no importa. ¿Sí? O sea, es como que
Si es menor, podés tomarlo como que es 0,10. Es como que ese es el caso límite que a vos te interesa. Entonces, si vos haces esta prueba de hipótesis, acá vas a descartar que P vale 0,10 cuando hay evidencia fuerte de que tiene que ser más grande. ¿Sí? Entonces, en los dos casos, la región crítica va a ser, si P es muy grande, entonces no es razonable decir que vale 0,10 o que vale menor que 0,10. O sea que en los dos casos la región crítica va a comportarse igual. O sea, va a ser la misma. ¿Sí? Entonces vamos a mirar cómo queda la región crítica para una prueba de hipótesis de esta forma. Entonces voy a compartir las notas. Y ahora vengo para acá. ¿Dónde está? No. Entonces, si vienen para acá, ¿dónde están? Cha, cha, cha. Acá estos son para población normal, de varianza que hicimos, y acá está para una población Bernoulli. Ah, de hecho no sé por qué lo cambié, porque igual están así en el menor igual y mayor estricto. No precisaba haberlo cambiado. Pero bueno, me parecía que estaban con igual en las notas. ¿Verdad? Entonces, ¿en qué caso estamos acá? El primero. En el primero, ¿no? Tenemos H0, que es que P es menor o igual que 0,10, y H1, P mayor que 0,10. O sea que nuestra región crítica va a ser de esta forma. Entonces, voy a copiar eso. Sí, me parecía que en las notas estaba con igual, por eso lo cambié, pero da, quedó como un comentario ahí medio al lado. Pero bueno, entonces, la región crítica es de la forma. Vamos a rechazar H0 si el promedio muestral es mayor que 0. Voy a copiarla así, no meto la pata. Entonces, en nuestro caso, P sub 0, esto es 0,10. Entonces, nuestra región crítica va a quedar así. Vamos a rechazar H0 si el promedio muestral nos da mayor o igual que P sub 0, que en nuestro caso es 0,10, 0,1, mayor que raíz de 0,1 por 1 menos 0,1 entre raíz de n, z sub alfa. ¿Sí? Esta es nuestra región crítica. ¿Sí? Entonces, una forma de trabajar acá sería elegir un valor de alfa, calcular esto y ver si es que el promedio cae acá o no. Esa es una forma. Otra forma es calcular el p-valor, que es la que vamos a hacer. O podemos hacer las dos si quieren. Entonces, vamos a calcular el p-valor.
Entonces, para el p-valor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que escribir la región crítica poniendo de un lado todo lo que depende de la muestra, ese va a ser nuestro estadístico T, y del otro lado lo que no depende de la muestra. Entonces, acá, ¿qué tenemos que hacer? ¿O tenemos que hacer algo? Acá lo que es todo en función de P0 para el lado que depende de la muestra. Ahí está, lo que está es el 0 con 1 y todo esto lo pueden poner de este lado o lo pueden dejar de este. Ahí no importa. Porque el n es el tamaño de la muestra, por eso es una cosa que fijamos antes. Entonces, n es una cosa que está fija, no depende de los valores de la muestra, digamos. Después, el 0 con 1 tampoco depende de los valores de la muestra. Entonces, podríamos pasar el 0 con 1 para acá y después dividir entre esto. O podemos dejarla así, porque si la dejamos así, esto depende de la muestra. Voy a ponerlo acá abajo. Tenemos así. Es el promedio mayor o igual que 0,1 más raíz de 0,1, 1 menos 0,1, entre raíz de n, z sub alfa. Entonces, si miramos la región crítica de esta forma, esto que es el promedio depende de la muestra. Cuando digo depende de la muestra, quiero decir que depende de los valores que observamos, digamos. Y todo esto no depende de la muestra. Entonces, si ustedes quieren, el 0,1 lo pueden pasar para el otro lado. Se va a seguir cumpliendo que lo que está de este lado depende de la muestra y lo que está de este no depende. Y esto también lo pueden pasar para el otro lado. Lo que sí no pueden pasar para el otro lado es el z sub alfa. Esto tiene que quedar de este lado. ¿Sí? O sea, básicamente es de este lado las cosas que dependen de los valores de la muestra, de este lado las cosas que dependen de alfa, y todo lo demás lo pueden poner del lado que quieran. Ahí no hay problema, digamos. O sea, les cambia quién es el estadístico, pero la forma de resolver y el resultado al que van a llegar va a ser el mismo. Entonces esto no depende de la muestra. Entonces, así como está la región crítica, ya no sirve. Acá no hay que hacer ningún cambio. Entonces, como estadístico, podemos tomar el promedio. De repente pongo, digamos, depende de la muestra y no depende de alfa, y de este lado depende de alfa y no depende de la muestra. ¿Sí? Entonces, ahora que tenemos el estadístico, tenemos que ver cuál es el valor observado, o sea, quién es T sub 0. No siempre, depende cómo es porque hay regiones críticas que de este lado está el desvío muestral. Entonces, cuando está el desvío muestral de este lado, ahí lo tienen que pasar para acá. Después podemos hacer uno con el desvío. ¿Sí? Pero digamos, si por ejemplo acá fuera, yo qué sé, esto multiplicado, acá, yo qué sé, estuviera el desvío, por ejemplo, ahí el desvío tiene que ir para el otro lado, porque eso depende de la muestra. ¿Sí? Como que las cosas que sí o sí tienen que estar de este lado son el promedio y el desvío, que son las cosas que aparecen, y después algunas constantes o algo así, que eso puede pasar o no. ¿Sí? Pero después vamos a hacer alguno que sea que esté el desvío.
Entonces, en este caso, el estadístico va a ser el promedio. Entonces, nos fijamos cuál es el valor observado del, del estadístico. Entonces, ¿esto qué va a ser? Como que ¿cuál es la proporción? Porque el promedio en realidad es como la proporción que observamos. ¿Sí? Va a ser la suma, porque la muestra que tenemos es una muestra de teoría simple de Bernoulli, ¿no? Tenemos un montón de copias de estas. Entonces van a valer 1 si la pieza está defectuosa y 0 si no. Entonces cuando sumemos todas las Bernoulli de la muestra y las dividimos entre el tamaño, que es el promedio, eso lo que nos va a dar va a ser la proporción de piezas defectuosas en la muestra. Ahí está, entonces el promedio, que es 15 entre 100, es como la proporción que observamos de piezas defectuosas. Entonces, este acá va a ser, es el promedio, o sea, 15 entre 100. Que tal voy a poner 0,15 para que quede como el otro. ¿Sí? Entonces, esto es la proporción observada de piezas defectuosas. Entonces ahora tenemos el estadístico, tenemos el valor observado del estadístico, calculamos el p-valor. Entonces, el p-valor, dijimos, es la probabilidad, suponiendo que h0 es cierta, de que el estadístico t tome un valor más grande que el observado. Entonces, esto va a ser la probabilidad, suponiendo que h0 es cierta. Nuestro estadístico t es simplemente el promedio, así que esto va a ser la probabilidad de que el promedio sea mayor que el promedio observado, que es 0,15. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Estamos suponiendo que h0 es cierto. O sea, esa es sería la probabilidad de que el P real sea mayor que, que el observado, digamos. Una Sería, cosa así. claro, sería la probabilidad de que la proporción que vos observás sea todavía más grande que la que observaste en este caso. Claro, pero que sería el P de la Bernoulli esa que estás Claro, en realidad planteando, viste digamos. como que no aparece acá porque este es un estimador para P, no es exactamente el valor de P. Entonces es como que Claro, la aproximación que vos tenés a partir de esta muestra para P sería 0,15. Esa es como que la aproximación que vos tenés. Entonces, esta probabilidad lo que te dice básicamente es cuál es la probabilidad de que la proporción sea todavía más alta que 0,15. Que la proporción que observes, digamos. ¿Sí? O sea, suponete que haces otra muestra aleatoria simple de tamaño 100. ¿Cuál es la probabilidad de que la proporción que te salga en esa muestra sea todavía más grande que 0,15? ¿Sí? Porque este que tenés acá es un estimador para P, no es exactamente P. ¿Sí? Entonces, si está, cuando hice esta muestra de tamaño 100, la proporción que observé es 0,15.
¿cuál es la probabilidad si yo hago otra muestra de tamaño 100 que la proporción que observe sea aún más alta? ¿Sí? El p-valor básicamente es cuál es la probabilidad que observes algo más fuerte de lo que observaste, digamos, ¿no? Porque si vos observás como proporción 0,15, es bastante más alto que 0,10. Entonces eso de repente te hace decir, de repente que la proporción real sea 0,10, no parece mucho. Y el p-valor lo que te dice es la probabilidad de que la proporción que vos observes sea todavía más alta que 0,15. O sea, esté aún más lejos del valor de p contra el cual estás contrastando. ¿Sí? No sé si queda más claro así. Sí, La idea es como que el 0,15 que vos observás, la proporción que vos observás a partir de la muestra, está bastante lejos del 0,10. Entonces el p-valor lo que te va a decir es cuál es la probabilidad que vos observes un valor aún más alto de proporción cuando haces la muestra. ¿Sí? O sea, la probabilidad que estés aún más lejos del valor de p contra el cual haces la hipótesis. ahí va, sí se entiende. Bien. Entonces, para calcular esto, ¿qué hacemos? Suponemos que H0 es cierto, ¿no? Entonces acá estamos suponiendo que H0 es cierto. Entonces, suponer que H0 es cierta, ¿qué es lo que nos dice? Suponer que H0 es cierta nos dice que P es 0,10. Entonces ya tenemos la distribución de X, porque lo único que nos faltaba era el parámetro P. Entonces ahora estamos suponiendo que H0 es cierta, o sea, estamos suponiendo que P vale 0,10. O sea, esto es suponer que P es 0,10. O sea, que X es una Bernoulli de parámetro 0. ¿Qué digo 0,10? 0,1. ¿Sí? Esto es lo que nos dice suponer que H0 es cierto. Pero ahora si conocemos la distribución de X, ¿qué podemos decir de la distribución del promedio? El promedio, claro, va a ser un promedio de Bernoullis y acá podemos usar el teorema central del límite, ¿no? Y el teorema central del límite lo que nos dice es que el promedio tiene distribución normal. Entonces esto va a ser una normal. ¿Y cuáles van a ser los parámetros de esta normal? La esperanza va a ser la esperanza de X. ¿Se acuerdan que la esperanza del promedio es la esperanza de X? Y la esperanza de la Bernoulli es P. Este lo vamos a escribir todo eso acá. Si tenemos X, una Bernoulli de parámetro P, entonces la esperanza de X es P y la varianza es P por 1 menos P. Entonces, cuando hacen un promedio, la esperanza del promedio es la esperanza de X. O sea, acá van a tener 0,1. Y con la varianza, ¿qué pasaba?
Ahí está, es la de X dividido 10. Y la dividido 10, dividido N. Eh, entonces, la varianza de X va a ser P por 1 menos P, o sea, esto va a ser 0,1 por 0,9, y dividido el tamaño de la muestra, que acá es 100. O sea que el promedio nos va a quedar una normal con esperanza 0,1 y la varianza va a ser eh, 0, 0,0009. No, ¿cómo es esto? Ah, deme un segundito. Sí, 3 ceros, está bien. Yo no me llevo bien con las cuentas. Pero está, estamos acá. Entonces el promedio tiene esta distribución. ¿Sí? ¿De eso quedan convencidos? Sí, Bien. Entonces, ahora tenemos cómo es la distribución del promedio. ¿No? Sabemos que es una normal con estos parámetros. Entonces, ¿qué hacemos? Acá normalizamos, ¿no? Esta es una normal. Bueno, es aproximadamente una normal, pero lo tratamos como una normal. Entonces, esto va a ser el promedio menos la esperanza, que es 0,1, dividido el desvío, o sea, la raíz de la varianza. O sea, acá dividimos entre raíz de 0,0009 y después lo mismo del otro lado. Esto va a ser 0,15 menos 0,1 dividido raíz de 0,0009. Bien, y ahora, ¿esto qué es? ¿No? Teníamos que el promedio era normal, acá está, le restamos la esperanza, dividimos entre el desvío, así que esto es una normal 0,1. O sea que en términos de phi, esta probabilidad, ¿cómo nos va a quedar? Ahí está, 1 menos phi de esto, ¿no? Porque phi de este valor es la probabilidad de ser más chico, pero como queremos la probabilidad de ser más grande, esto va a ser 1 menos phi de 0,15 menos 0,1 entre 9. Y esto va a ser 1 menos phi de... Esto nos va a quedar 0,05 dividido esa raíz. Uno con 66, 67. Bueno. Y phi de 1,66, no tengo la tabla. Y de 1,66 da 0,9515.
O sea que esto es 0 eh, 0,485. Sí, me parece. Entonces, p-valor es 0,0485. Entonces, ¿para qué valores de alfa no rechazaríamos H0? ¿Recuerdan que como que la condición que teníamos era rechazo H0 si rechazo H0 si alfa es mayor que el p-valor y no rechazo si el p-valor es más grande. Entonces, ahí está, vamos a mirar valores. Por ejemplo, si alfa es 0,1. ¿Acá qué pasa? ¿No? Ahí tendríamos que alfa es mayor que el p-valor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahí está, ahí rechazamos H0. Después, por ejemplo, si alfa es 0,05, ¿qué pasa? También rechazamos porque seguimos teniendo que alfa es más grande que el p-valor. Entonces, ¿para qué valores de alfa no rechazamos H0? ¿Sí? Para todos los valores de alfa que son más chicos que el p-valor. O sea, todos los valores de alfa que son menores o iguales que esto. Aunque menor o igual es... Sí, acá es estricto. ¿Para cuál es estricto? Porque la región, tipo, la región crítica es cerrada. Entonces, no rechazamos H0 para valores menores que si alfa es menor que 0,0485. Sí, porque le había puesto el menor o igual en los dos, pero no tiene sentido, porque si estás como que justo en ese valor, ¿cuál elegís? Pero sí, es menor o igual acá y acá es estricto. Entonces, con los valores como que usuales para alfa, que son 0,05 y 0,1, ahí rechazamos H0. Sí. O sea que tiene sentido decir que tal, si lo que observamos es una proporción de 0,15, no es razonable decir que la proporción real es 0,1. ¿Dudas? ¿Quedan convencidos? En este ejercicio no te dan valor de alfa, me parece. No. Entonces, cuando no les dan valor de alfa, o lo eligen ustedes, o sea, una forma es, una vez que teníamos la región crítica, que es de esta forma, elegir un valor de alfa
y calcular esto, y ver si es que el promedio muestral cae acá o no. Y acá pueden elegir 0,05 o 0,1 o otra cosa si quieren. Lo que tiene bueno hacerlo con el p-valor es que después al final podés comparar con un montón de alfas. Porque si vos el alfa lo elegís al principio y calculás esto, y después querés otro alfa, tenés que volver a calcular la región crítica. Entonces, al usar el p-valor te ahorras eso. Podés compararlo con un montón de alfas de uno. ¿Sí? Entonces, en los ejercicios donde no les dan un valor para alfa, pueden o elegirlo ustedes al principio, decir, vamos a agarrar alfa 0,05, por ejemplo, trabajar con ese valor de alfa, o pueden calcular el p-valor y después pueden comparar con un montón. Es un poco como las dos formas de trabajar este tipo de ejercicio. No sé si quedan convencidos de este, si quedó alguna duda. Entonces, hay un ejercicio parcial que separé, que me parece que está bueno. Podemos hacer eso, o podemos hacer alguno que, donde la región crítica aparezca el desvío, cosa de que haya que pasar el desvío para el otro lado para definir el estadístico, para calcular el p-valor. No sé qué prefieren hacer. Ya está. Sí, podemos hablar del 8 después al final. Sí. El 8 creo que es como calcular las cosas más a mano con el teorema central del límite. Pero lo miramos pues. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuál es el que había? Ahora creo que el 2020. Sí. Porque los ejercicios que hicimos hasta ahora eran todos con el tamaño de la muestra fijo, pero una pregunta también puede ser cuál tendría que ser el tamaño de la muestra si queremos que pase cierta cosa. Entonces esto es 2020, 2020, 2021, 2020. Entonces, ¿cómo es el tema? Tenemos una fábrica embotelladora de agua mineral, utilizan una cierta máquina para llenar las botellas. Entonces nos dice que la máquina vierte líquido con un error aleatorio que tiene distribución normal de media cero y el desvío conocido que es 15 ml. Y después nos dicen que su funcionamiento correcto, la máquina debe verter en promedio 1,5 litros en cada botella. Y queremos hacer una prueba de hipótesis para ver si mu es realmente 1,5 litros, o sea, 1500 ml, o si en realidad es más chico.
Entonces, vamos a agarrar una región de rechazo o región crítica. Toda región de rechazo es lo mismo que región crítica, que va a tener esta forma, donde este es el promedio, y queremos un nivel de significancia del 5%. Entonces, nos dicen que en realidad la máquina está descalibrada y el promedio real, digamos, es 1490, y queremos ver cuál tendría que ser el tamaño de la muestra para que la potencia sea 55%. ¿Sí? Entonces está. Esto es un montón de... la letra. Eh, Vamos a resumir un poquito lo que pasa. Entonces vamos a agarrar X, que es una variable que nos dice la cantidad de mLs que la máquina vierte dentro de una botella. Esta sería la cantidad de líquido en mLs. Entonces, ¿qué distribución tiene X? Lo que nos dicen es que la máquina vierte el líquido con un error aleatorio que tiene eh, distribución normal con media cero y el desvío conocido que es 15 ml. Entonces, X, ¿qué va a ser? X va a ser como el promedio, mu, y después ese error, ¿no? Mu tendría que ser como que lo que vierte exactamente, y después tenemos un error, más un E sub 1. ¿Sí? Y el E sub 1 tiene distribución normal de media cero y desvío conocido que es 15. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo en realidad? O sea, la distribución de X acá, ¿qué es? ¿Qué distribución tiene X? Porque fíjense qué pasa. X es como el promedio, que es un número que está fijo, después y más este error. Ahí está. Entonces, esta suma en realidad, ¿qué es? Esto es una normal que está centrada en 0 y que tiene desvío 15. Y después al sumarle mu, lo que hacemos es como que correr esta normal. En vez de que este quede centrada en 0, va a quedar centrada en mu. O sea que esto va a ser una normal mu 15 cuadrado. O sea, como que esta de acá es una normal centrada en 0, entonces al sumarle una constante nos va a quedar una normal centrada en esta constante. Entonces, la prueba de hipótesis que vamos a hacer, ¿qué es? Es H0, mu es 1500, y bueno, H1, que acá le puse una hipótesis alternativa, pero H1, mu menor que 1500. Y queremos hacer una prueba de hipótesis con nivel de significación o significancia 5%. O sea que vamos a tomar alfa como 0,05. Entonces, ¿cómo tiene que ser la región crítica para una prueba de hipótesis de esta forma? Voy a compartir las notas.
Acá. Entonces, en este caso, ¿qué estamos? Tenemos, ven acá cuando empezamos, el primer caso que tienen es población normal, que es el caso en el que estamos, porque tenemos X que tiene distribución normal. Y ahora se distingue entre dos casos, entre si conocemos la varianza o no la conocemos. ¿Sí? Pero en este caso, la varianza la conocemos, ¿no? Porque nos dicen que el desvío es 15. Entonces estamos en este caso. ¿Sí? Tenemos una población normal, de varianza o desvío conocidos. Después tenemos que ver en cuál caso estamos. Entonces, ¿cuál de estos dos casos estamos? Ven que los voy a copiar, así tenemos El segundo. el segundo, tal cual. Voy a compartir un segundito. Y ahora, ok. Ahora sí. Entonces, la prueba de hipótesis que habíamos planteado era esta, ¿no? H0 mu vale 1500, H1 mu menor que 1500. Entonces, lo que nosotros queremos ver es si hay evidencia como para decir que en realidad mu tiene que ser más chico. O sea que estamos en este caso, ¿no? Que la hipótesis alternativa es mu menor que el mu cero. O sea, acá mu cero sería 1000. Digo 1000. 1500. Entonces, estamos en este caso. ¿Sí? ¿De eso quedan convencidos? Entonces, la región crítica es de la forma promedio menor o igual que mu cero, que es 1500, menos sigma, que es el desvío, que acá es 15, entre la raíz de n, que es el tamaño de la muestra, que acá no lo conocemos, y después z sub a. Entonces vieron que en la letra del ejercicio les dicen que tomamos una región de rechazo que tiene esta forma, ¿no? El promedio menor o igual que 1500 menos epsilon. O sea que este epsilon es justamente el que está acá. Esto es epsilon. Entonces, el n no lo podemos calcular, pero podemos calcular quién es eh, z sub alfa, ¿no? Entonces tenemos alfa, que es 0,05. Entonces, z sub alfa, ¿quién es? ¿Cómo lo encontramos? Esto por definición es phi a la menos 1 de 1 menos alfa. Al desvío 0,15. Acá hay sí, un tema con las unidades que yo de repente estoy metiendo lío. Eh, claro, el tema es que vos podés poner todo en litros y ahí sería 1,5
y el desvío sería 0,15 o poner todo en mililitros. Entonces ahí te queda el desvío que es 15 y mu que es 1500. Sí. Entonces, el alfa que nos dan es 0,05, o sea que z sub alfa es phi a la menos 1 de 1 menos alfa, o sea que en este caso va a ser phi a la menos 1 de 0,95. Entonces, lo que tienen que hacer es buscar 0,95 en la tabla y ver qué valor nos da 0,95. O sea, ¿dónde tengo la tabla? Acá. Entonces buscamos 0,95, que acá me parece que exacto no está. No, el 0,95 anda por acá. Entonces vamos a agarrar 1,6 y después el promedio entre estos dos, o sea, 1,645. Entonces el epsilon que tenemos en la región crítica va a ser 15 sobre raíz de n por 1,645. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, tenemos la forma que tiene la región crítica. Ahora nos vamos a meter con esta parte. Entonces, nos dicen que en realidad la máquina vierte con un promedio de 1490 y queremos encontrar n para que la potencia sea 55%. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En realidad, mu es 1490. Y buscamos n, o sea, buscamos el tamaño de la muestra para que la prueba tenga potencia 55, vamos a decir 0,55. Entonces, ¿cómo calculamos la potencia? ¿No? ¿Qué era la potencia de la prueba? ¿No? La potencia era la probabilidad de rechazar H0 cuando corresponde rechazarlo, o sea, cuando H1 es cierto. Entonces, la probabilidad de rechazar H0 si H1 es cierto. No, que es el caso que estamos acá, porque estamos diciendo que en realidad mu vale 1490, o sea que acá corresponde rechazar H0. Entonces, esto es una probabilidad condicionada. Va a ser la probabilidad
condicionado a que H1 es cierto, de rechazar H0. Pero para rechazar H0, ¿qué tiene que pasar? Para rechazar H0, el promedio tiene que caer en la región crítica, ¿no? El promedio muestral tiene que estar en la región crítica. Esa es la condición que nosotros tenemos para rechazar H0. O sea, rechazar H0 es decir, el promedio pertenece a la región crítica, o sea, el promedio es menor o igual que 1500 menos, vamos a dejar menos epsilon, así queda un poco más cómodo para las cuentas, y después al final lo reemplazamos con esto. ¿Sí? Entonces esto va a ser la probabilidad, suponiendo que vale H0, que el promedio pertenezca a la región crítica, o sea que el promedio sea 1500 menos epsilon. ¿Sí? ¿Van convencidos hasta acá? Bien. Entonces, ¿qué estamos? Estamos en H1, ¿no? Y más que eso, estamos diciendo que en realidad mu vale 1490. ¿Sí? O sea, acá sabemos que mu es igual a 1490. Pero saber que mu es igual a 1490 ya nos da toda la información sobre la distribución de X, ¿no? Porque lo que sabíamos es que X tiene distribución normal, donde no conocemos mu, pero sí conocemos el desvío. Entonces ahora al saber que mu vale 1490, ya está. Tenemos que X es una normal de esperanza 1490 y desvío 15. Entonces, ¿qué pasa con el promedio? ¿No? Que es la variable que tenemos acá. El promedio también va a tener distribución normal. La esperanza va a ser 1490 y la varianza va a ser la varianza de X dividido el tamaño de la muestra. Entonces ahora que conocemos la distribución del promedio, podemos normalizar. Entonces esto va a ser el promedio menos la esperanza, que es 1490, dividido el desvío. O sea, tenemos que dividir entre la raíz de esto. O sea, que vamos a dividir entre 15 raíz de n. Y esto va a ser menor o igual que 1500 menos epsilon, y hacemos lo mismo que hicimos de este lado. O sea, menos 1490 y después dividido el desvío. Entonces, esto nos va a quedar así. Mu es 1490, eso sale de que H1 es cierta. Sí, sale, claro, H1 lo que nos dice es, ¿dónde está H1? Que en realidad mu es menor que 1500. Pero en la letra te dicen que en realidad mu vale 1490.
Como que otra forma de plantear esto hubiera sido decir H0 es mu igual a 1500 y después H1 mu igual 1490. Sería como una forma equivalente de para hacer las cuentas que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Porque cuando hacemos la potencia, suponemos que vale H1, o sea que estamos en estas condiciones, pero eso no nos alcanza para calcular la probabilidad, porque seguimos sin saber exactamente cuánto vale mu. Entonces ahí es que aparece este dato extra que te dan, que es que en realidad mu vale 1490. ¿Sí? Porque solamente con suponer H1 no nos alcanza. Tenemos que tener un valor fijo para mu. Bien, Entonces, ¿esto cómo nos va quedando? Nos queda el promedio menos 1490 dividido 15 por raíz de n. Y acá, ¿qué nos queda? Tenemos 1500 menos 1490, o sea, 10, dividido 15 por raíz de n. Bien. Entonces, ¿ahora qué pasa? ¿Esto qué es? Esto es una normal 0,1, ¿no? Porque el promedio era una normal con estos parámetros y lo que hicimos fue restar la esperanza y dividir entre el desvío. O sea que esto es una normal 0,1. Entonces, esta probabilidad en términos de phi, ¿qué es? ¿No? Porque esto es la probabilidad que la normal 0,1 sea menor o igual que eso. Y eso es justamente phi. O sea que esto va a ser phi de 10 menos epsilon entre 15 por raíz de n. ¿Sí? Entonces, lo que sabemos es que la potencia vale esto, ¿no? Pero nosotros estamos buscando que la potencia valga 0,55. Entonces ahora podemos igualar 0,55 y esto. Entonces, 0,55 es igual a phi de 10 menos epsilon sobre 15 por raíz de n. ¿Sí? Entonces ahora podemos tomar phi a la menos 1 de ambos lados. ¿Sí? Esto va a ser phi a la menos 1 de 0,55. Y acá si hacemos phi a la menos 1 de phi, esto va a ser 10 menos epsilon entre 15 raíz de n. Y ahora tenemos que buscar quién es phi a la menos 1 de 0,55, que debe estar en esta tabla, debe estar, ¿no? No, justo no. Acá, tiene que estar entre estos dos, ¿no? 0,55. Acá. Entonces, phi a la menos 1 de 0,55, ¿qué vamos a agarrar? Agarramos 0,1 y después el promedio entre estos dos, o sea, 0,125. ¿Dudas hasta acá? Bien.
Entonces, pero se acuerdan que epsilon es algo que habíamos calculado antes, ¿no? Era lo que nos aparecía en la región crítica. Entonces, esto sabemos cuánto es. De repente podemos despejar esto un poquito. A ver, tenemos 0, 125, 10 menos epsilon entre 15, raíz de n. Podemos... vamos a dividir ambos lados entre raíz de n y los multiplicamos por 15. Esto va a ser 10 menos epsilon. 0, 125 raíz de n entre 15. Sí, porque reemplazar acá el epsilon creo que va a quedar medio feo. Entonces vamos a buscar quién era epsilon. eh, ¿Dónde está acá? Epsilon es 15 sobre raíz de n por 1, 645. Entonces vamos a tener 10 menos. ¿Cómo era? ¿Tenés algo raro acá? Creo que te quedó al revés, raíz de n y 15. Ah, sí, 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 sí. Claro, porque multiplicamos entre 15, sí, sí, esto está mal. Yo le veía raro, dije, ¿por qué está la raíz de n arriba? No, ahora sí, 15 sobre raíz de n. Ahora sí. Y ya me olvidé quién era. Sí. 15 sobre raíz de n, 1,645. Ahora sí. Y ahora sí tenemos una ecuación donde aparece solamente. Un segundito. Ahora sí. Entonces ahora tenemos una ecuación donde está solamente raíz de n, así que acá vamos a poder despejar. Digo, la única incógnita es n. Entonces, no sé qué conviene hacer. Vamos a pasar todo lo que tiene raíz de n por el mismo lado. Entonces nos va a quedar 0, 125, 15 entre raíz de n, más 15 entre raíz de n por 1,645. Y ahí podemos factorizar el 15 raíz de n. Esto va a ser 0, 125, más 1,645. Entonces, raíz de n vendría a ser, voy a poner 1 sobre primero. Esto va a ser 10 sobre todo esto. Entonces n va a ser 1 sobre esto al cuadrado. Precioso. ¿Y esto cuánto da? 7,05, bien. Pero no podemos tomar como muestra 7,05, así que el menor tamaño de muestra que vamos a agarrar es 8. Es n igual a 8. ¿Sí? ¿Quedaron convencidos?
No sé si hay alguna parte que quieran que retomemos. Bueno, creo que se me parece interesante porque lo que veníamos haciendo hasta ahora era siempre la muestra que era el tamaño fijo, pero también podemos elegir cuál va a ser el tamaño de la muestra dependiendo de qué queremos que pase con la potencia y con el nivel de significancia. Entonces me habían dicho de mirar el 8, ¿no? Voy a copiar la letra. Entonces, ¿cómo es el tema? Tenemos una muestra aleatoria simple de una distribución uniforme en 0B. Tenemos X, que es uniforme en 0B, y después tenemos una muestra aleatoria simple. Y queremos un intervalo de confianza asintótico. Asintótico quiere decir que básicamente que vamos a usar el teorema central del límite, ¿sí? O sea, vamos a hacer alguna aproximación usando el teorema central del límite. Porque lo de asintótico quiere decir como que es mejor cuanto más grande sea la muestra. Entonces lo que va a pasar es que vamos a aproximar. Entonces queremos un intervalo de confianza asintótico a nivel 0,90 para la esperanza. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Podemos arrancar mirando cómo es un estimador para la esperanza, ¿no? Si tenemos los datos de la muestra, cómo estimaríamos la esperanza de X? Con un promedio. Con el promedio, tal cual, es como la ley fuerte de los grandes números, que el promedio converge casi seguramente a la esperanza. Entonces, el promedio es un estimador para la esperanza. para- Entonces, lo que podríamos buscar es un intervalo de confianza que esté centrado en el promedio. Un intervalo de confianza centrado en el promedio. O sea que vamos a tener un intervalo de confianza así. El promedio menos algo, el promedio más algo.
Entonces ahora podemos usar lo que es la definición del intervalo de confianza, ¿no? Para que esto sea un intervalo de confianza, ¿qué tiene que pasar? La probabilidad de que el valor real, que en este caso es m, pertenezca al intervalo de confianza. Esto tiene que ser 0,9, nos dicen. Sí, 0,9. Entonces decimos, vamos a centrarnos en el promedio, porque eso es un estimador para la esperanza, y buscamos un intervalo de confianza que esté centrado en el promedio. Entonces ahora tendríamos que ver quién tiene que ser K. Y eso lo podemos buscar a partir de esta probabilidad. Entonces, queremos 0,9, tiene que ser la probabilidad de M. Pero esto lo podemos escribir como la probabilidad de que M esté entre el promedio menos K y el promedio más K. ¿Sí? Entonces ahora, vamos a tener información sobre la distribución del promedio. Entonces nos conviene en esta probabilidad tener el promedio acá, ¿no? Entre las dos desigualdades. Entonces podemos restar el promedio a ambos lados y eso nos va a quedar probabilidad de menos K menor o igual que promedio, eh, no, M menos el promedio menor o igual que K. Y ahora podemos multiplicar todo por menos 1 para que nos quede en vez de M menos el promedio, promedio menos M. Esto va a ser menos K menor o igual que promedio menos M. Entonces ahora, ¿qué sabemos del promedio? ¿No? Tenemos que X es un uniforme en 0B. Entonces, esto va a tener esperanza, que es lo que llamamos M. M es la esperanza de X, que en realidad es B sobre 2. Pero bueno. Y después la varianza, que va a ser ¿no? Para el uniforme es B menos A al cuadrado sobre 2. ¿Sí, no? Sobre 12. Ok. Sí. Esto va a ser, ¿qué más nos importa? Pero B cuadrado sobre 12. Entonces, con el promedio, ¿qué pasa? ¿No? Va a ser una normal que va a tener la misma esperanza que X. Y después, la varianza va a ser la varianza de X dividido el tamaño de la muestra. Que le voy a poner sigma. ¿Está? Esto, sigma cuadrado. Porque me parece un poco más cómodo para escribir.
Entonces ahora venimos para acá y vamos a normalizar. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que nos falta acá para normalizar? ¿No? Porque tenemos el promedio menos m. No, el promedio, es el que tiene distribución normal. Entonces, cuando lo vamos a normalizar, vamos a hacer menos la esperanza, que es m, y después vamos a dividir. Ahí está, nos falta dividir entre la raíz de la varianza, tal cual. Porque restarle la esperanza, ya está. Entonces, lo que tenemos que hacer es dividir entre la raíz de esto. Entonces, esto nos va a quedar menos k sobre sigma raíz de n menor o igual que promedio menos m sobre sigma raíz de n menor o igual que k sobre sigma raíz de n. ¿Sí? Entonces ahora esto es una normal 0,1. Entonces esto en términos de phi, ¿cómo nos va a quedar? Esto va a ser phi de esto menos phi de esto. Entonces phi de k sobre sigma raíz de n menos phi de menos k sobre sigma raíz de n. Pero esto en realidad es phi de k menos sigma raíz de n, y el phi de menos algo es 1 menos phi de eso. Esto va a ser menos 1 menos phi. O sea que esto va a ser 2 phi menos 1. Entonces, de repente lo hacemos en general, no solo para 0,9. Vamos a poner 1 menos alfa acá. Así es, en general. Después podemos agarrar alfa igual 0,1 y nos va a dar el que nos pide. Entonces, tenemos esto. 1 menos alfa es 2 phi sobre sigma raíz de n menos 1. Entonces podemos pasar eh, este 1 para acá, nos va a quedar 2 menos alfa igual a 2 phi. Y después dividimos todo entre 2, o sea, 1 menos alfa entre 2 phi de k sobre sigma raíz de n. Entonces, tomamos phi a la menos 1, k sobre sigma raíz de n, pero esto es phi a la menos 1 de 1 menos alfa sobre 2, esto es z de alfa sobre 2. Así que k tiene que ser z alfa sobre 2 por sigma sobre raíz de n. Ahora, ¿ven un problema acá? Porque este sigma, ¿de dónde aparece? Es el desvío de la uniforme, 0b. Pero el desvío de la uniforme depende de b. Entonces, como que precisaríamos conocer b para construir el intervalo de confianza para la esperanza. Pero si ya conocemos b, conocemos la esperanza también.
Entonces, en vez de poner acá sigma, lo que vamos a poner es un estimador para sigma. O sea que vamos a tomar esto. Tomamos K, que va a ser Z alfa sobre 2, por Sn, que es un estimador para el desvío, entre raíz de n. ¿Sí? Entonces, todo hasta acá es teorema central del límite, y lo que hacemos una vez que llegamos acá es decimos, esto no lo conocemos, entonces en vez de tener sigma, vamos a tener Sn. ¿Sí? No sé si quedan convencidos. Bien, bien. Entonces, hasta ya estoy medio pasada la hora. Pero para la parte 2 es un poco la misma idea. Así como que, vieron cuando hicimos los primeros ejercicios de test de hipótesis que calculamos cómo tenía que quedar la región crítica. Bueno, la idea para la parte B es lo mismo. Calcular cómo queda la región crítica usando el teorema central del límite y esas cosas. Pero, eh, no sé si quedó alguna duda. Todavía no están subidas, pero la semana que viene vamos a tener clase de consulta, varias, digo. Eh, Creo que en estos días por lo menos los horarios, ya los publicamos en estos días, de repente los salones todavía no, pero entre mañana y pasado ya subimos las horas de las clases de consulta. Profe, una pregunta. Sí. Generalmente en los parciales nos ponen intervalos de confianzas o regiones críticas que ya las tenemos tabuladas o las que tenemos, o tenemos que hacer algunas. Tipo como acá. Mm, ¿Se entendió? Sí. No, por lo general son regiones conocidas. O Bien, sea, distribución normal y no conoces el desvío, pero sí. No, con una distribución que tengan que calcular la región crítica, en general no. bien, gracias. Entonces, con las que están en las notas que están en el EVA, con eso ya anda bien. O sea, igual vieron que no la usamos, pero si vienen acá, eh, vamos a compartiendo. Perdí, acá. Si ven acá, acá está para la normal, para, bueno, la varianza que no hicimos, y este es sobre la media de una población cualquiera. O sea, acá puede ser X uniforme, por ejemplo. Y acá les da cómo queda la región crítica para la esperanza de una X cualquiera. Que ven que es medio parecido a, digo, un poco lo que nos quedó acá. Pero este caso es para una distribución cualquiera. ¿Sí? Cuando tiene una prueba de hipótesis sobre la esperanza. ¿Sí? Pero por lo general las pruebas de hipótesis son con normales o con Bernoullis. Es lo que más aparece. Bien, no sé si hay alguna otra duda.
Bueno, entonces está, nos vemos la semana que viene. Chao, muchas Gracias. gracias. Nos vemos. Chau.